Hola, apreciables estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases de este día. En el curso de comunicación y lenguaje vamos a trabajar con el tema de sujeto y predicado. Y este tema, pues, son elementos de la oración o es como se estructura una oración. Y como bien sabemos que una oración se estructura por un sujeto y un predicado para que nuestra oración tenga sentido, para que nuestra oración transmita alguna idea, debe componerse de sujeto y predicado. Primero, les voy a indicar las actividades que tienen para esta semana. Las actividades son bastante sencillas, pero necesito que los estemos trabajando, trabajémoslos a conciencia para que no se nos olviden. A veces decimos, es que eso ya lo vi o eso ya lo trabajé, lo hago después y después ya nos están mandando las tareas y eso les afecta en su zona, ¿verdad? Tenemos dos actividades. La número 1 es esa actividad que ustedes realizan en casa. En la última hoja hay un poema. En ese poema ustedes deben identificar oraciones con sujeto y predicado. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Leer ese poema y subrayar sujeto y predicado, únicamente. En la actividad número 2, que ahí tenemos uno repetido, que es la hoja de actividades, que está al final de esa misma lectura. Esta la trabajamos el día viernes por medio de Zoom. Y esa, como les indicaba, no es mucho lo que tienen que hacer, por lo que suplico que nos esforcemos. Estamos llegando al final del tercer bimestre en la que debemos esforzarnos un poquito más para que no nos atrasemos, para que nuestra zona no se vea afectada. Bueno, pasemos con el sujeto ahora. El sujeto nos indica que señala a la persona, animal o cosa quien realiza la acción o de quien se habla dentro de una oración. Es la persona que señala, animal o cosa que está desempeñando una acción o del quien se habla, del quien se dice algo dentro de una oración. Y ahí tenemos el ejemplo. El ejemplo está subrayado. El coche nos indica ahí. Corre mucho. ¿Qué está haciendo el coche? Corre mucho. Coche ya sabemos que también puede ser un automóvil. Y ahí en paréntesis tenemos el coche realiza la acción de correr. En el siguiente ejemplo tenemos el coche es bonito. Decimos una cualidad del coche, una cualidad de un automóvil. Nosotros vemos un automóvil, ¡ay, qué bonito ese carro! ¡Qué bonito estilo! ¡Qué bonito coche! Decimos. Entonces son cualidades, en ese caso, de una cosa, de un objeto. El sujeto está formado por un sintagma nominal, que es un sustantivo solo o acompañado de otras palabras que le complementan o que le completarán o por un pronombre. Este sintagma nominal puede ser un puede ser un sustantivo o un pronombre que se acompañan o se complementan dentro de las oraciones. Y ahí tenemos el ejemplo. El perro viejo es muy agresivo. Ese
sujeto tiene un sintagma nominal. Y nominal es la que está subrayado, el perro viejo. Ahí tenemos un sustantivo que es perro y su complemento que es viejo. El perro viejo es muy agresivo. Sintagma nominal. Luego hay otro ejemplo ahí abajo donde dice yo voy al cine y es un pronombre porque es yo y ahí está subrayando la palabra yo. Yo voy al cine. También ahí está entra en el grupo del sintagma nominal, que es en sí la característica de la persona, animal o cosa de quien se habla. Y esto la acompañan con otras palabras que la complementan. Ahí podemos darnos cuenta que el perro es muy agresivo, sería si es un sujeto normal. Pero cuando es el perro viejo, es muy agresivo, ya es sintagma nominal. Pasemos en el siguiente párrafo, donde nos indica el sujeto concuerda con el verbo en persona y número. Aquí nos indica que el sujeto debe concordar con el verbo, la persona y número. Aquí tenemos que tener bastante cuidado. Yo voy al cine. Yo inicié, o esa oración nos indica que inició en singular, por lo que la persona y número deben mantenerse en singular. O tú vas al cine. Mis hermanos van al cine. Si nos damos cuenta, el verbo ahí está cambiando. Voy, vas, van. Está cambiando. ¿Por qué? Porque la persona gramatical está cambiando. Es por ello que se fue cambiando la conjugación del verbo. Nos indica que para localizar el sujeto de la oración se le puede preguntar al verbo, la pregunta, ¿quién, quiénes? Vamos a ver cómo es eso. Para localizar el sujeto de la oración se puede preguntar al verbo, la pregunta, ¿quién, quiénes? ¿Por qué nos indica que para localizar un sujeto en la oración se le puede preguntar al verbo? Porque a veces encontramos el sujeto al final de la oración o en medio de una oración. Veamos los ejemplos. El coche corre mucho. ¿Quién corre? El coche. El coche es bonito. ¿Quién es bonito? El coche. Si a nosotros nos sentimos que, yo no identifico el sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿O cuál voy a subrayar? Decimos a veces. Debemos preguntar ahí, bueno, yo veo la oración y digo, ¿quién es el sujeto? ¿Será que corre mucho? ¿Quién mucho? No tiene sentido. ¿Quién corre? Tampoco. Bueno, si yo digo, ¿quién corre? El coche. Bueno, ahí sí ya tiene sentido. O yo digo, ¿quién bonito? No le entiendo. ¿Quién es bonito? El coche. Entonces, esto nos ayuda a poder identificar el sujeto dentro de las oraciones. En la siguiente nos indica que habitualmente el sujeto va al comienzo de la frase, pero también puede ir en medio o al final, precisamente lo que les estaba hablando. Y ahí vamos a ver 3 ejemplos. La número 1 nos indica, la niña estudia en su cuarto. ¿Quién estudia? La niña. ¿Quién es el sujeto? La niña. En la siguiente oración, al colegio
va mi hermano en bicicleta. Leo nuevamente. Al colegio va mi hermano en bicicleta. ¿Quién va en bicicleta? Mi hermano. ¿Quién va al colegio? Mi hermano. Bueno, entonces mi hermano es el sujeto. De esta manera podemos ir identificando los sujetos dentro de las oraciones. Ahora, en la última oración o en el último ejemplo, donde dice, completamente agotado, llegó a la meta el ganador. ¿Quién llegó agotado? ¿Quién llegó a la meta? ¿Será completamente? No, no tiene sentido. ¿Será el ganador? Sí. Entonces, el ganador es el sujeto dentro de la oración. ¿Por qué? Porque es de la persona quien se está hablando. Muy bien, pasemos al siguiente. El sujeto puede estar presente en la oración, que es un sujeto expreso, nos indica. O puede no figurar, sujeto elíptico. Cuando el sujeto está presente, está notable dentro de la oración, es un sujeto expreso. Pero a veces cuando nos dificulta encontrar o no encontramos al sujeto dentro de la oración o no lo visualizamos, el sujeto es elíptico. Prestemos mucha atención aquí. Yo sé que en los tipos de sujeto o las características del sujeto que estábamos viendo anteriormente, nos es fácil porque ya la hemos trabajado, ya solo estamos recordando. Pero ahora, con el sujeto expreso y sujeto elíptico, nos va a sonar algo así como que, ¿y eso qué es? ¿O y eso cómo va? Nos va a dar esas dudas. Vuelvo a repetir nuevamente. En el sujeto expreso, el sujeto es notable. Por ejemplo, yo digo, María bebe jugo de naranja. ¿Quién es el sujeto? María. María es el sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está dentro de la oración. Yo lo puedo ver. Pero en el sujeto elíptico no aparece el sujeto. Solo aparece que fueron al cine. ¿Quiénes fueron al cine? No sé. Entonces es un sujeto elíptico. Porque el sujeto puede ser, ellos fueron al cine. Bueno, si fueron al cine, ellos o ustedes. ¿Por qué? No aparece en la oración como tal. Ahora veamos los ejemplos. Por favor, aquí necesito que presten mucha atención y que vean bien los ejemplos. Mi amigo juega al tenis en el club. ¿Quién es el sujeto expreso? Mi amigo, porque es quien juega tenis en el club. Eso es el sujeto expreso. En la siguiente oración, hemos terminado ya los deberes. ¿Quién es el sujeto ahí? Ahí tenemos que identificar muy bien en qué está hablando. Si están hablando en plural, están hablando en singular. Vamos a identificarlo muy bien para poder encontrarle el sujeto elíptico. Hemos terminado ya los deberes. Bueno, ¿quiénes terminaron los deberes? Nosotros. Bueno, entonces el sujeto es nosotros. Y ahí está el ejemplo. Subrayen esta, resáltenlo por favor para que no tengan inconvenientes. Ahora nos indica que también distinguimos entre el sujeto agente cuando realiza la acción. Va en oraciones activas. Y el sujeto paciente cuando recibe el efecto de la acción. Va en oraciones pasivas.
El profesor, ahí están los ejemplos. El profesor explica la lección. Sujeto, agente. La lección es explicada por el profesor. Sujeto, paciente. Señala aquello que es explicado. Aquí no es también muy complicado. Aquí es más sencillo. Está el sujeto agente y el sujeto paciente. ¿Por qué? Sujeto agente cuando el sujeto está desempeñando la acción dentro de la oración. Y el sujeto paciente cuando recibe el efecto. Por ejemplo, las tareas son revisadas por la Miss. Las tareas son revisadas por la Miss. ¿Quién revisa las tareas? La Miss. Es un sujeto paciente. Porque ahí está indicando, está señalando lo que yo voy a hacer, por ejemplo. Que yo voy a revisar las tareas. Es como que darle la vuelta a la oración. Es algo sencillo. Sujeto agente cuando en la oración se desempeña claramente la acción. Y en el sujeto paciente cuando recibe el efecto de acción. Como que me están dando una orden. De esa manera se refiere. Es como que lo contrario del sujeto agente con el sujeto paciente. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Yo sé que a veces nos confundimos un poquito cuando vemos temas nuevos para nosotros, pero no tengan pena. Cualquier duda que tengan, si necesitan que yo les explique un poco más o aclare algunas dudas de los temas que vimos hoy, de las características del sujeto, con gusto me pueden escribir en los comentarios para que pueda apoyarles en la siguiente clase. Que el Señor los bendiga. Nos seguiremos viendo el día miércoles.